Hola, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al siguiente episodio de nuestro programa, La Hora del Cine Clásico y el Doblaje, junto al amigo Ezequiel Cuevas. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, ¿qué tal mi querido amigo Diego? Me encuentro bastante bien y otra vez nuevamente te agradezco por la invitación para hacer este quinto podcast que es tan bonito, tan entretenido, tan educativo. Me da muchísimo gusto tener la posibilidad de platicar contigo nuevamente sobre otras dos grandes películas que vamos a tener el gusto, el placer de decirle y también de decirles y de poder analizar, reflexionar y sobre todo hacer estudiar a toda nuestra audiencia, a todo nuestro público, que el día de hoy tenemos la posibilidad de hacer. Así que estoy muy agradecido, muy contento y bastantemente súper requete contra bien. Muy bien, excelente. Y las películas a analizar hoy día son dos. La primera es El Doctor X, del año 1932, del director Michael Curtis, protagonizada por Lionel Atwill y Fay Gray, que es sin duda la primera película de una trilogía compuesta por esta que vamos a analizar, Doctor X, Los Crímenes del Museo de Cera y El Museo Vampiro. Las tres protagonizadas por Lionel Atwill y Fay Gray, cuyo título alternativo sería justamente El Asesino de la Luna, hecha en la época del Precoz y es uno más del género del cine de terror clásico, principio de los años 30. Claro que sí, mi amigo, por supuesto, y estas dos maravillosas películas a analizar son el parteaguas que nos reúne, que nos compete en esta ocasión. Así que, pues bueno, sin más, vamos a comenzar, mi querido amigo Diego, por favor. Verán, justamente al mencionar esta primera película de esta trilogía de tres películas que protagonizan Leonardo DiCaprio, es una de las más excelentes, pero es porque yo la vi. Y es uno de lo que se le puede estimar al gran Lionel Atwill, un actor inglés que hizo teatro y además del cine clásico, junto a Fay Gray, la Andrew original del primer King Kong del año 1933. Y es algo excelentísimo porque además del terror también incluye un poco de comedia slapstick, incluso por su otro protagonista, Lee Tracy, interpretando al, al reportero del diario El Mundo, Lee Taylor. Y esto menciona también en este género del terror, en esta película, menciona justamente lo que es el canibalismo y algo que no era adecuado hablarlo en la época, pero se hizo. Claro, por supuesto, mi Y, amigo, así es. Y de hecho es un análisis demasiadamente, pues bastante bueno en cuestión a la situación histórica también en la que esta película pues se va dando, ¿no? ¿Nos podrías, por favor, platicar un poquito acerca de eso a toda nuestra audiencia? bueno, sí, desde luego. Esta película es muy excelente, incluso por el tono de tecnicolor que tiene, dos colores que en ese tiempo se usaba. Tiene una buena fotografía, incluso muchas muchas escenas son excelentes. Por ejemplo, una de las más memorables justamente es cuando el doctor X, o sea, el doctor Jerry Xavier, interpretado por Lionel Atwill, intentaba descubrir al denominado asesino de la luna llena. Y claro que en un principio, cuando yo vi esta película, creí que justamente se trataba de una versión, bueno, primitiva de los X-Men, porque ¿verdad? El protagonista se llama el doctor Jerry Xavier, y no hay que confundirlo con el profesor Charles Xavier, y muchos preguntan, está yo gobernado, o Cyclops, no, no es nada de eso. Es un nombre común, pero igual uno pensaría tal cosa de eso. Pero se trata justamente sobre un policíaco de terror que habla de un asesino en serie que le saca a sus cadáveres un poco de carne humana. Eso se trata más o menos de esta película, sobre el asesino de la luna. Claro, por supuesto. Y fíjate que es una situación muy, bastante, bastante, pues ahora sí que muy, muy impresionante, ¿no? Porque definitivamente las cosas que se pueden observar dentro de la película son bastante grandes y son algo a notar muy, muy importante, ¿no? Dentro de la misma cinemática. Yo, pues, dentro de todo lo que yo pude aprender de esta película en el contexto histórico es que se hace en una época bastante caótica, en una época un tanto crucial, ¿no? Y sobre todo en una época en la que el cine clásico pues estaba, que en ese momento todavía no se consideraba como clásico, cabe aclarar, pues era un cine experimental hasta cierto punto que se estaba llevando a cabo, ¿no? Eso es cierto. Y además, su director Michael Curtis, que es también célebre, él incluso dirigió la película, era también conocido, a decir verdad, de dirigir la película Casablanca del año 42 junto a Humphrey Bogart.
cabe saber también que Michael Curtis dirigió tanto a Humphrey Bogart como el mismísimo Lionel Atwill, incluso en muchas producciones junto a Errol Flynn. Eso también es el dato más curioso de lo que se ha, digamos, sabido. Claro, claro, por supuesto. Digo, y bueno, más que nada porque también este director había trabajado con grandes actores en ese ramo y con los protagonistas que en este momento le tocó trabajar, pues definitivamente tuvo que ser una cuestión bastante, pues ahora sí que compleja en la cuestión de técnica, pero que al final se podía lograr, ¿no? Finalmente creo que eso era lo más importante y eso era lo que más se deseaba, ¿no? En el momento de la grabación. Tú mismo lo has dicho. Incluso justamente a mí, incluso yo, a decir verdad, esto, aunque estoy muy curioso decirlo, yo considero uno de los mejores roles a la que interpretó ahí en esa película Grey, quien fue la banda original del primer King Kong. Por ejemplo, tenía sus momentos como lo tenía, que más tenía sus momentos en esta película fue Lee Taylor con sus situaciones cómicas en investigación sobre los asesinatos del asesino de la luna y todo eso. Y es algo que nunca se ha visto en el cine como tal. Ni siquiera la juventud sabe de eso, pero estamos haciendo saber sobre esto porque muchas películas de Lionel Atwood hay muchas que se estiman, incluso lo más curioso también de Lionel Atwood que él fue quien interpretó un año después, en el año de la Segunda Guerra Mundial, en que se inició en el año 39 al Inspector Krog, la tercera secuela de Frankenstein que se llama El hijo de Frankenstein. De hecho, porque uno de los, porque verás, este primer actor, o sea, Lionel Atwood, era justamente considerado para interpretar villanos tipo científico loco, entre otras cosas. Es algo que, que no son como los villanos que conocemos hoy día actualmente. Claro, claro, por supuesto. Y digo, sobre todo también porque te vuelvo a repetir, yo creo que es una cuestión de contexto social. El contexto social, económico, social fue lo que más se pudo visualizar dentro de la película y yo creo que fue un punto a favor del director el saberla explotar de la forma en que la explotó, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues al ser una persona ya muy experimentada en la cuestión cineasta de dirección, pues obviamente tuvo que manejar con ciertos conceptos que tal vez para muchos en la época fue algo medio revolucionario y para otros fue algo muy novedoso y para otros y para otros tantos fue algo pues un poco fuera de lo común, pero nada nuevo por qué sorprenderse. Sin embargo, vaya que dio sorpresa, vaya que fue revolucionario y fue algo poco convencional lo que realizó al momento de enfocar esos puntos socioeconómicos dentro del film. ¿No te parece? Eso es cierto, Ezequiel. Es más, también cabe saber también que esto se hizo en la época del Precot, porque el año 32 a 33 o 34, digamos decirlo así, duró la época del Precot, o sea, antes del código Hayes de censura. Y eso ocurrió justamente también pasado después de la Gran Depresión que ocurrió en 1929, que fue el primer año de la época del Precot en el cine clásico y todo eso. De hecho, Lionel Atwill también tenía sus momentos en la película, donde intentó buscar al asesino de la luna. Luego Fay Gray, que aparece enamorada justamente del periodista, o sea, Lee Taylor. Incluso lo que se va desvelando es que uno de los científicos que trabajaban para el doctor Xavier, o sea, el doctor X, era uno que se llamaba Wells, interpretado por Preston Foster, que utilizaba la carne para crear carne artificial, porque verás, ese villano, el Preston Foster, era un manco, que Claro. supuestamente fue a África a estudiar el canibalismo, pero no, quería experimentar con creación de carne artificial, es algo que también, no sé cómo decirlo, es algo que nunca se había visto algo en el cine. Sí, 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 por supuesto. Te digo, sí, fueron métodos y fueron situaciones un tanto revolucionarias que al final se lograron poder hacer en este film. Y yo creo que la cuestión, te digo, el contexto, otra vez, disculpen amigas y amigos por ser también un poco repetitivo, pero yo creo que este director fue bastante, muy bien logrado en poder manejar todas las cuestiones socioeconómicas que se vivían en la época para plasmarlas en un film. Al final de cuentas, los directores, pues, son unos genios en esa cuestión para poder lograr hacer un arte tan bello, ¿no? Al final de cuentas yo creo que eso se puede ver y más en estas películas de cine clásico. Creo que es algo que se nota mucho y por supuesto que también se le da una, pues ahora sí que se le da un reconocimiento, un justo reconocimiento a eso mismo, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo también que los protagonistas se acoplaran mucho con el director y tuvieran como que esa facilidad de la palabra, del entender la técnica.
y obviamente pues por supuesto que también la actuación pues lógicamente tuvieron que dar lo mejor de sí mismos para poder interpretar el papel o los papeles que estaban en ese momento haciendo, ¿no? Y sobre todo el trasfondo de la historia que también es muy bueno, es un trasfondo también que, que envuelve al espectador, al público presente dentro de la historia, tiene esa facilidad, tiene esa facultad de poder envolver al espectador dentro de la película, eh, hace, hace que los temas que se tocan ahí sean digeribles, pero sobre todo hagan un momento de reflexión dentro de la mente del espectador. Y yo creo que para que una película tenga ese tipo de facultades es porque está muy bien hecha, muy bien lograda y sobre todo porque fue producida, fue concebida y sobre todo también fue armada de una forma tan versátil, pero eh, a la vez tan directa para el público, ¿no? Y obviamente se tuvo que tener muchísimo cuidado, se tuvieron que hacer varios cortes, varias tomas 2, tomas 3, tomas 4, hasta las tomas que eran necesarias para poder lograr y captar precisamente las escenas con suficiente carga de emoción para que fueran transmitidas junto con el mensaje que el director quería hacia los espectadores. De hecho, Ezequiel, justamente es considerada esta película también con un buen Technicolor de 2 colores muy excelente, incluso que le da un toque muy clásico de cualquier estimar. Ahora, vayamos al otro tema sobre la siguiente película a analizar, La secta del trébol, del director argentino Mario Soffici, protagonizada por Pedro López Lagar. Claro, por supuesto, claro que sí. Es un análisis muy padre que se hace. También yo creo que el trasfondo de la película, desde un principio, pues es una narrativa bastante amplia. Es una narrativa que te atrapa definitivamente en donde tú estás, en lo que hace y en lo que proyecta, ¿no? Entonces yo creo que también esa parte, el director, al momento de dirigir a los protagonistas, sabía lo que quería hacer, sabía dónde quería llegar y fue excelente, fueron excelentes los temas que se tocaron y que también se pudieron plasmar, ¿no te parece? Eso sí, te digo esto, así que la secta de la que se refiere el título de la película es una secta china del trébol, porque justamente hablaba de una joya en forma de trébol que tenía de ahí, la tenía una secta de esos chinos, incluso que había sido robada. Era una película argentina de tipo comedia policiaca, que alude a las películas estadounidenses de los años 30, 40, por el estilo. Incluso una de las escenas memorables que yo he visto de esta película, que es buenísima, de Argentina, que incluso hasta el propio Don Alex Quiroz la vio y la consideró excelente, porque de hecho él conocía a Pedro López Lagar. Fue, por ejemplo, la escena, por ejemplo, cuando Amelita Vargas como Tamara hacía un acto así como de telepatía y se desmayó cuando luego Pedro Espinosa, o sea, Pedro López Lagar investigaba. Cuando, por ejemplo, estaba con el chino, que es el líder de la secta, incluso le invitaba a volver los actos plurales, hasta el momento en que la joya, el trébol, fuera robado. Y siempre decía el viejo chino, posiblemente el actor Caetano Biondo, pero tarde o temprano, los diamantes vuelven a templo. Y Ándale. justamente la escena final también justamente la escena final también es como conmovedora, porque en el momento gente confronta a Tamara para que devuelva el trébol a la secta, pero no se negaba, pero al final dos morían y al final el chino se lo queda al final. Pero esto es una vuelta, porque empieza justamente contándole justamente lo que pasó a la policía de un supuesto asesinato que no hizo el propio Humberto Espinosa, que es el protagonista, que mezclan justamente esa historia, digamos, sobre los chinos con algo de un crimen que no cometió. Eso es lo más irónico de esta película que he visto, y es buenísima. Y eso. Sí, no, por supuesto, y más que nada porque también en la película se tratan temas bastante, pues ahora sí que rebuscados, un poquito en el argot de hoy se podrían catalogar así, temas un tanto cruzados en algunas cosas, pero al final de cuentas termina dando ese detalle que los espectadores quieren, que es la facilidad de poder tener ese tema muy bien estructurado y todo eso, ¿no? Y sobre todo, te digo que fue una situación muy bien armada y una situación bastante bien estructurada, elaborada,
creo que es lo más importante y además de eso es lo que más se trata de ver, ¿no? Pues por eso mismo yo creo que sí se ha hecho de la manera que debe de hacerse, yo lo reconozco y por cierto que también es una cuestión bastante muy bien, bien lograda, sobre todo en la forma en cómo se manejan, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente yo pienso que la película de la secta tiene un potencial, en su momento tuvo un Entiendo potencial que si perfectamente. bien no se, así es, que si bien no tuvo un potencial muy bien marcado en un principio, con el paso del tiempo se le fue dando notoriedad a los temas que tocaba y a la forma tan fácil, tan práctica que se podía dar para, para poder tocar los temas con tanta facilidad. Eso es cierto, así que incluso uno de los temas justamente que puedo también analizar de esta película es por el misterio oriental que le ponen a esta película ya, porque la secta del trébol es una secta china como personas que lo repitan, y justamente es como tipo de las películas como el del estilo Charlie Chan o Mr. Moto, que es un detective japonés, o esas novelas policiales que se ambientan hasta en el barrio Chon, y que tiene su misterio, o ambientadas en Hong Kong. Es el toque que justamente le da también a los clásicos y lo que nosotros también debíamos apreciar. Incluso, por ejemplo, también otro de los momentos memorables fue cuando Humberto Espinosa viajó a Londres, aunque fue por una vía equivocada, porque en verdad los chinos le habían arreglado todo para que viajara. Eso también fue una de las escenas hasta que algo sucedió mientras buscaba los diamantes robados. Eso también Sí, fue sí, una sí. escena memorable también, antes de vuelta a de la Argentina y confronta a Tamara. Claro que también al final se sabe que el crimen, supuesto crimen que cometió era solamente porque escribió un libro sobre la famosa secta. Eso es lo que es la vuelta de tuerca del que me refería yo. Sí, 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 por supuesto. Y sobre todo, ¿no? Por una cuestión de análisis pues muy bien logrado, ¿no? En la cuestión de cómo se van haciendo las cosas tan, pues de una forma, ¿cómo decirlo? Tan, tan burdas, tan fuertes, ¿no? Yo creo que eso también es una cuestión que se debe de platicar, es una cuestión que se debe de dar, un poquito pues también de atención, ¿no? Entonces, como les digo también a toda la audiencia que está por aquí, pues es una cuestión que este tipo de películas siempre tienen como que esa forma de dar a conocer, de dar a llevar toda la información necesaria, y yo creo que es lo más importante. Y pues definitivamente yo creo que sí se debe de dar una prioridad en esa cuestión y sobre todo de reconocer, de analizar cómo el director tuvo la capacidad también de llevar mediante la época tantos temas, tantas formas en las que se tuvo que analizar todo esto, en lo que se tuvo que hacer, y yo creo que también es algo digno, ¿no? Y algo muy importante pues sí, de reconocer, te vuelvo a repetir. Muy interesante. Justamente antes de terminar vamos a analizar los doblajes mixtos para esa película. Para empezar con el Doctor X. Pero antes que hacemos el futuro doblaje en corazón para el Doctor X, me gustaría decir justamente qué hubiera pasado si el Doctor X se hubiera doblado en México. Se hubiera hecho en Procineas SSL en los años 80. El elenco sería más o menos así, que lo hubiera habido. El Doctor X, Lionel Atwill, sería doblado por el inolvidable y actualmente retirado Don Jorge Finn. Fay Gray sería doblado por doña Alejandra Vegar. Lee Taylor sería doblado por don Roberto Carrillo, el que se hubiera doblado sin más. El Dr. Hines sería don Enrique Muñoz. Stone Foster sería posiblemente Enrique Gilabert. Entonces, el Dr. Duke sería justamente Fonseca o Federico Romano. O Federico Romano también puede ser también Wells. En cuanto al mayordomo, sería entre don Ricardo de Sama y don Ángel Casarín, mientras que la criada Mamie, como la del burdel que dejaba la entrada por el teléfono a Lee Taylor, sería posible doña Susana Rodrigo. Pero eso no, la presentación la dio don Joaquín, pero ahora voy a analizar cómo sería su doblaje mixto entre Chile, México y Colombia. Lionel Atwill, o sea, el Doctor X sería doblado por don Sandro Arenas. Fay Gray, o sea, John Xavier, Susana Raballo Lopera. Lee Taylor sería doblado por el actor de doblaje chileno don Yusef Rumi. El Dr. Hines por don Santiago Rumunevar, el Dr. Duke, Hermes Camelo, el Dr. Wells sería Humberto Vélez, Roberts
sería don Gabriel Compecarón, como también lo hubiera doblado si hubiera también doblado en Procineas. Mamie sería doblado por doña Yolanda Vidal, otro por don Gustavo Restrepo. Los comisarios de policía sería posible doblado por don Sandro Ladera, don Marlon Miranda quizás. La Madame sería doblada por tanto la Madame interpretada por May Bush, la que he visto al principio como yo, y la presentación la diría Florentina Giacobelli. Ese es mi punto de vista sobre esta película. Claro, por supuesto, sí, a mí me parece un doblaje bastante muy bien elaborado de tu parte, mi querido amigo. Y yo definitivamente creo que sí sería un doblaje que trascendería, sobre todo porque te digo, es un buen doblaje de calidad, es un buen doblaje que también de alguna forma se le puede dar pues es un doblaje de calidad, es un doblaje de mucha calidad para una película de calidad como la que estamos analizando. Bueno, películas. Y pues definitivamente creo que sería una muy buena elección de tu parte estos dos cast. Y definitivamente yo creo que no cambiaría un solo actor, una sola actriz. Y es lo importante, ¿no? Siempre dar el espacio a los actores tanto de Colombia como de México como de Chile. Este, y tenerlos juntos en una producción, y más ahora que existen los medios para eso. También quiero mencionar justamente el posible doblaje mixto neutral para la película La secta del trébol, y es por esta razón es que existe también una película argentina de Río de la Plata que se llama Viudas, cuya protagonista era Valera Bertuccelli y la actriz Graciela Borges, ambas dobladas por Florán Dulce Herrero y doña Magdalena Leonel de Cervantes. Veamos, si se hubiera doblado realmente La secta del trébol así como se dobló Viudas, sería que Florán Dulce Herrero sería Amelita Vargas, o sea, Tamara, mientras que Humberto Espinosa, o sea, Pedro López Lagar, sería don Santiago Ramírez, Rochet sería eh, Gerardo Reyero, el narrador y el presentador Bombardo Miranda, el subcomisario Rojas, don Hermes Camelo, la esposa del subcomisario sería doña María Teresa Pinochet, el chino, el líder de la secta, o sea, posiblemente Itze, sería doblado por don Gustavo Restrepo, mientras que el chino que acompañaba a posiblemente al Itze, ese que en la parte final que decía no tenemos ningún apulo, sería doblado por don Daniel Seiteos. ¿Y sabe por qué? Porque ha habido incluso casos que muchas producciones chilenas y argentinas se doblaron el español neutro para neutralizar los modismos. Y es por eso, incluso para el público joven y a los que quieren conocer el cine clásico. Claro, por supuesto. Sí, ese tipo de temas siempre están como que presentes dentro del doblaje y de alguna forma pues se trata de cambiar precisamente con países que tengan un doblaje un poquito fuera de modismos, ¿no? Digo, México también lo hace y lo hace perfectamente bien, pero también obviamente lo hace muy bien, bueno, para no ser tan quisquilloso, pero sí, creo que sería una muy buena opción, mi querido amigo. Bueno, eso es todo lo que podemos analizar. Y antes de despedirme, quiero mandar un mensaje y mis saludos a mi familia de Chile y a mis amigos actores de doblaje, don Sandro Larenas, don Barbo Miranda, Froilán Laura Ayala, don Gerardo Reyero, Froilán Susana Tomayo Lopera, Froilán Xiomara Fontella, don Gustavo Restrepo, Froilán Dulce Guerrero, Froilán Natalia Aguirre, la amiga Trinidad Valenzuela, la amiga Susan Rivera, don Ernesto Castellanos, don Santiago Munevar, también don Miguel Ángel Botelo, don Salvador Najar, don Salvador Delgado, Froilán Loreto Araya Ayala, la amiga Janina Quiroz. También quiero mandar un saludo a don Jorge Lillo, a don Joseph Rumi, que si me oye, de saludo, y al resto, incluyendo justamente bueno, a don Hernando Montenegro, también al amigo Bayar Bordila, también a don Humberto Vélez, a Franco Limadera, a don Javi Sánchez, a don Gabriel Chas y al resto. Claro, por supuesto. Bueno, pues yo solamente quiero saludar a toda mi familia, que obviamente yo espero que se encuentre escuchando este podcast, y quiero saludar a todos los actores y actrices de doblaje que tengo en mi cuenta de Facebook y mis redes sociales demás, a todas y todos en uno solo. Y pues nada, simplemente agradecerles siempre por su preferencia,
agradecerles siempre por su atención a este programa, por todo lo que nosotros podemos de alguna forma aportar. Siempre te agradezco por la invitación, amigo, y esta no es la excepción, así que sigan los éxitos, que siga nuestra audiencia creciendo, apreciando el cine clásico, el doblaje y sobre todo que se siga compartiendo. Lo mismo te deseo, Ezequiel. Nos vemos próximamente en septiembre, después de nuestras fiestas patrias. Claro, por supuesto. Así será. En fin, querida audiencia y estimado público, hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien. Adiós. Lo mismo lo deseo.